Listo, chicos, ¿cómo están? Continuando con el tema del video número 3, vamos a marcar lo siguiente de las zonas, las partes o los componentes de una zona de oferta y demanda. Entonces, supongamos, esta de aquí arriba va a ser mi oferta y esta de aquí abajo va a ser mi demanda. Entonces, lo primero, ¿cuál va a ser mi entrada en las zonas de oferta? Mi entrada en las zonas de oferta va a ser en la línea inferior de la base, ¿listo? O sea, esta base se va a llamar el proximal line, ¿listo? Entonces, proximal, perdón que eso quedó feo. Esto se va a llamar el proximal line. Entonces, el proximal line. Y la parte superior, perdón, esta va a ser nuestro stop loss o el distral line. Distral line. ¿Listo? ¿Cómo van a ser los componentes de las zonas de demanda? Las zonas de demanda va a cambiar. La parte superior va a ser el proximal line o nuestra entrada, proximal line y la entrada y la parte inferior va a ser nuestro stop loss o el distral line. ¿Listo? Stop loss o distral line. Esos van a ser los componentes de las zonas. Entonces, ¿qué vamos a tener con estas zonas? Supongamos, si el precio viene aquí cayendo, 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 y yo veo que está acercándose a una zona de demanda, yo puedo mirar en las zonas si puedo colocar un buy limit o si simplemente voy a esperar una confirmación cuando el precio llegue. Pero mi entrada va a estar por acá. ¿Listo? ¿Dónde debo colocar el stop loss? Pues si este es mi distral line, pues yo debería de colocar mi stop loss en la parte inferior. Recomendación por acción del precio, las mechas, etcétera. Cálculo según el par donde lo debo de colocar. Entonces lo puedo colocar por acá. ¿Listo? Entonces supongamos el precio viene y me va a generar una reacción al alza. Entonces ya tengo marcada esta zona de oferta. ¿Qué tengo que hacer acá cuando el precio llegue? Pues igual puedo colocar una orden pendiente o simplemente esperar una confirmación del precio para tomar acción de una venta. ¿Cuál va a ser mi entrada? Parte inferior del cuadro va a ser mi entrada, parte superior va a ser mi stop loss. ¿Dónde debo colocar el stop loss? ¿Acá o acá? Pues yo por lo general calculo unos pips según el par y lo voy a colocar en esta zona más arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El precio debe reaccionar. Entonces, listo, muchachos. Vamos a ir a mirar nuevamente un pequeño repaso de cómo marcar las zonas correctamente y vamos a mirar cuáles son zonas buenas y cuáles son zonas malas en el precio. Entonces, miremos esto acá rápidamente. Miren, por ejemplo, esto que yo tengo acá es una buena zona. Listo, pero la voy a marcar primero. ¿Cómo la debo marcar? Desde la parte inferior, desde la wick o mecha hasta donde comienza su reacción alcista. ¿Cuál es mi reacción alcista? Pues realmente desde el cierre de esta vela va a comenzar mi reacción alcista. Simplemente extiendo mi zona, la dejo bien ubicadita. ¿Y qué tengo acá? Pues cuando el precio volvió, pues simplemente me dio una compra. ¿Listo? Cuando el precio volvió por acá nuevamente, el precio me dio una compra. Cuando el precio volvió por acá nuevamente, ¿qué pasó? Aquí me sacan stop loss, ¿listo? Pero el precio reacciona. Lo más probable es que el precio venga y rompa y vaya a buscar una liquidez inferior. ¿Listo? Ahora, vamos a marcar las zonas de oferta que podemos ver en el precio. Por ejemplo, esta zona de acá es una zona de oferta. ¿Cómo la voy a marcar? Desde la parte superior hasta donde comienza mi reacción bajista. ¿Dónde comienza mi reacción bajista? Aquí. ¿Listo? Esta sería mi comienzo de reacción bajista, o sea, el cierre de esta vela. ¿Cómo voy a extender esto? Pues simplemente lo que yo quiera y miro el precio cuántas veces me ha retesteado ahí. Entonces, ¿qué tengo como resultado? Simplemente el precio ha vuelto a esta zona y me ha generado venta, me ha generado venta, me ha generado venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es probable que pase si el precio vuelve acá? Pues que nuevamente me genere una venta. Vamos a hacer un ejemplo más de cada una y vamos a buscar los EPs. También hacemos un ejemplo y proseguimos. Entonces, por ejemplo, acá esto es algo que les puede servir. Por ejemplo, ¿cuál sería acá mi cajón? Pues, en teoría debería de ser todo este mi cajón. Acá que pasó esto muy seguramente fue un flash crash que ocurrió en el mes de febrero. Listo. Busquemos otra zona que sea más clara. Miren, por ejemplo, esto de acá. ¿Cómo debo de marcar mi zona? Desde la parte inferior hasta donde comienza mi reacción alcista. ¿Cuál es mi reacción alcista? Si la ven, es acá el cierre de esta vela. Listo, al cierre de esta velita tengo mi reacción alcista. ¿Qué hago? Extiendo el precio
y simplemente me voy a dar cuenta que cuando el precio llega a las zonas de liquidez de los compradores, pues va a generar una reacción. ¿Qué hace acá? Reacciona. Nos vamos. ¿Qué hace acá? Reacciona. ¿Qué se metió dentro del cajón? Listo. Hay otras formas de poder determinar esto. Puede ser un order block, etcétera, etcétera, para ver dónde puedo colocar una entrada más óptima y reducir mi riesgo-beneficio en el cajón en cuanto a los pips de stop. Los que hizo acá el precio viene y reacciona. ¿Qué hace aquí el precio cuando vuelve? Vuelve y reacciona. ¿Listo? Finalmente la zona es consumida y toda su liquidez absorbida por los vendedores. Vamos a marcar otra zona. Entonces, miremos, por ejemplo, por este lado que tenemos. Acá, si se dan cuenta que tengo un pico, ¿listo? Entonces, lo puedo extender de esta forma y desde dónde voy a marcar mi zona. Desde la parte superior de la mecha hasta donde comienza mi reacción bajista, o sea, al cierre de esta dollicita que tengo ahí. Simplemente la tomo así y ya puedo determinar una entrada de un riesgo-beneficio increíble. Miren esto. Acá estoy arriesgando simplemente 50 pips. Si yo me hubiera querido ir a mi primer TP, pues puedo hacer una gestión de riesgo 1 a 2, 1 a 3. En lo personal gestiono 1 a 3 casi todas mis operaciones, entonces debería haber ido por 150 pips. Vamos a ver a dónde me pagó los 150 pips. Entro acá y más o menos ya aquí, la primera resistencia que yo hubiera encontrado, el precio ya me dio mi profit, una gestión 3 a 1 y bueno, si hubiera sostenido la operación, pues hubiera sido una ganancia más grande, pero pues en realidad no la hubiera sostenido. Entonces, muchachos, miremos por ejemplo ahora los CPs. Vamos a buscar CPs dentro del precio. Entonces, miremos si este CP es válido. ¿Cómo voy a marcar este CP? Voy a coger desde la parte inferior de la mecha hasta donde comienza mi reacción alcista. ¿Listo? El precio llegó hasta acá, el precio no llegó hasta ahí, listo, pero es una zona de reacción. ¿Qué pasa con esta zona? Que ya el precio está cambiando de estructura. Acá que tenía que haber hecho el precio, reacciona. Pero miren, estos son posibles stop loss. El precio está cambiando de estructura. Aquí hace un alto más bajo, aquí hace un bajo más bajo, aquí hace un alto más bajo. Aquí, bueno, iguala, pero simplemente el precio viene, toma liquidez y se va a romper. ¿Listo? Busquemos otro CP. Busquemos más CPs en el precio. Busquemos otro CP. Permítanme agrando que no alcanzo a ver. Por ejemplo, este de acá es un CP, esto es un patrón de continuación. ¿Qué está haciendo el precio acá? El precio cae, ¿listo? ¿Qué hace acá? Una pausa. ¿Cómo voy a marcar esa pausa? Desde donde comienza mi reacción, que sería toda esta resistencia de acá, hasta mi stop loss, ¿listo? ¿Qué tiene que hacer el precio en ese punto cuando el precio vuelva? Pues seguir cayendo. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Simplemente marco un cajón y miramos a ver a dónde se genera la reacción. Entonces, miren esto, el precio viene y calculo un riesgo-beneficio. Si aquí está arriesgando una entrada de 104 pips, debería haber ido por 300 pips. Estamos hablando de una temporalidad diaria. Recuerden, esto sirve para todas las temporalidades. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ya miramos un ejemplo en 15 minutos. Entonces tenía que irme por 300 pips. ¿A dónde me pagó? Pues por lo menos en mi resistencia yo hubiera sacado 376 pips. O sea, yo hubiera cerrado a esta altura. ¿Listo? Vamos, miramos el precio en una temporalidad como 5 minutos. A ver el precio que está haciendo. Entonces, miremos qué hizo el precio. Miremos qué hizo el precio y proseguimos. Entonces, marquemos zonas de oferta y de demanda. Entonces, vamos a mirar aquí qué está pasando. Entonces, miren esto. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? ¿Esto qué es? Un pico. ¿Listo? ¿Cómo debo marcar mi zona? Pues desde la parte superior hasta donde comienza mi reacción bajista. Más o menos es desde acá. ¿Qué tengo en el precio? Que no tuve ni siquiera drawdown y pues hubiera gestionado mi riesgo. ¿Cuánto era mi stop loss? Más o menos 6 pips, o sea que tenía que haber ido por 18. ¿A dónde me pagó mis 18 pips? Más o menos por acá ya hubiera salido mi operación, en donde en mi primera resistencia o soporte, listo, es un riesgo-beneficio 1 a 3. Vamos a buscar ahora CPs en el precio. Vamos a buscar CPs en el precio. Miren, por ejemplo, este de acá. Este es otro CP. ¿Qué tengo que hacer acá en el precio? Miren este de acá. Esta es mi reacción bajista. ¿Listo? Hasta la parte más alta de la mecha y simplemente voy a esperar a que el precio vuelva. ¿Qué va a pasar cuando el precio vuelve a tomar su liquidez de ofertantes? Pues el precio va a reaccionar.
Riesgo-beneficio. ¿Cuánto era el riesgo-beneficio de esta operación y por qué es tan productivo utilizar oferta y demanda? Pues porque acá estoy teniendo un drawdown, perdón, un stop loss de aproximadamente 6 pips, 5 pips, y tendría que irme por 15 pips. ¿A dónde me pagó mi operación? Ya por este sector me hubiera pagado. Que el precio siguió cayendo, claro, pero es que yo estoy gestionando 1 a 3. Si se da la oportunidad de tener la operación en swing, pues lo voy a hacer. Si no, pues simplemente voy a salir. Listo, muchachos, miren este, por ejemplo, de acá. Vamos a ver si el precio alcanza a llegar a esta zona de acá. Esto es otro CP. El precio llegó, no alcanzó a llegar. Listo, busquemos otro donde el precio haya llegado. Miren, por ejemplo, esto es un CP. ¿Qué está haciendo el precio? El precio me está haciendo esto de acá, donde comienza mi reacción alcista, es más o menos desde acá. El precio volvió, el precio llegó a esta zona, vamos a ver si me alcanza a liquidar, y bueno, por un poquito me saca, listo, pero reaccionó. O sea, si hubiera colocado mis stop loss más abajo, muy probablemente hubiera sacado una muy buena operación, ¿listo? Entonces, eso, muchachos, básicamente para explicarles cómo marcar las zonas. Ahora, quiero mostrarles cuáles son los buenos patrones versus los malos patrones. ¿Cómo voy a encontrar yo cuáles debo de tomar en cuenta o en consideración para poder operar? Chicos, esto se trata de liquidez. Entonces, ¿qué debo de buscar en el precio? Pues los movimientos bruscos. Entre más brusco sea un movimiento, más demandantes o más ofertantes voy a encontrar en la zona. Y aún mejor, si el precio en ese movimiento me está rompiendo estructura, pues eso me está indicando que es una zona muy fuerte de compradores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo identificar esos patrones yo? Miren lo siguiente, por ejemplo, este impulso que está haciendo el precio acá, todo este impulso que viene hacia acá el impulso, es un impulso muy acelerado. ¿Y qué tengo yo a la izquierda de mi gráfico? Voy a mirar la estructura que está haciendo el precio en ese punto. Miren eso. El precio viene, me rompe resistencia, viene, me rompe resistencia, viene, me rompe resistencia, viene, rompe resistencia. Prácticamente acá viene y también rompe resistencia. O sea, desde donde está partiendo ese movimiento, para mí es una zona muy clara de oferta y demanda. Entonces, esta zona para mí que voy a trazar es una zona muy probable o de alta probabilidad para que el precio reaccione cuando vuelva ahí. Miren esto. Entonces, si yo trazo mi operación simplemente nuevamente desde la mecha hasta donde comienza mi reacción alcista, voy a decir que es más o menos desde por acá. Vamos a ver el precio que hace en este sector. Tracemos aquí un momentico bien. Sí, ahí está bien. Listo, muchachos. Miren, por ejemplo, ¿qué pasó acá? El precio me toca la zona, no me toca la zona. Miremos acá. El precio no alcanza a tocarme la zona, la orden, pero si tengo reacciones, listo, muchas veces va a pasar eso, que el precio viene a las zonas, no te abre la orden y se va. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en estos casos? Pues estar pendientes en el mercado, ver si está llegando a una zona y me está haciendo confirmaciones de que ya va a reaccionar, pues simplemente tomar operación. Pero entonces, primera regla, que el movimiento sea acelerado, movimientos acelerados. Segunda regla, si hay rupturas de estructura, ruptura de estructura. Y tercera regla es el riesgo-beneficio, ¿listo? Yo con estas tres cosas puedo determinar si una área es buena para operar o no es buena para operar. Por ejemplo, ¿esto ustedes considerarían que es una zona de oferta? Esta área de acá. Esta área para mí no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque simplemente yo veo que el precio está haciendo es como una consolidación. No me está generando ni un cambio brusco ni me está rompiendo estructura en un solo impulso. O sea, esta área para mí es una área mala. Listo, no la debo escoger. Por el contrario, esta que tengo aquí que está haciendo el precio está saliendo acelerado y me está rompiendo la estructura. Listo, me está rompiendo estructura. O sea que esta área en el precio es una área donde yo puedo ir a buscar ventas con seguridad. Listo, evalúo riesgo-beneficio, me está rompiendo estructura, es movimiento acelerado, simplemente voy a entrar en la operación. Vamos a buscar una más para terminar el video. Vamos a buscar una más para terminar el video. Entonces, miren, por ejemplo, estas zonas de acá. Bueno, esta es la de donde está el precio ahorita. Estas son las de acá, muchachos. Miren esto. ¿Qué está pasando con el precio acá? El precio viene y ¿qué hace? Viene y rompe estructura. Listo, me está rompiendo toda la estructura.
Esta zona es una zona de alta probabilidad, claro, es una zona de muy alta probabilidad para yo tomar el trade. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simplemente marcarla. ¿Cómo la voy a marcar? Desde la parte superior de la mecha, permítanme corro esto, desde la parte superior de la mecha, o del wick, y hasta donde comienza su reacción bajista. Entonces, riesgo-beneficio, primera regla, una de las reglas, perdón, estoy arriesgando 9 pips, o sea que tendría que irme prácticamente por 30. ¿A dónde me va a pagar mis 30 pips? Vamos a ver. Por acá ya era mi primera zona de resistencia, o sea, donde el precio se podía devolver y ya había salido con mi riesgo 1 a 3. ¿Listo? Segunda regla, me está rompiendo estructura. Claro, miren, me está rompiendo acá toda esta estructura. ¿Listo? El precio se desploma. Entonces, cuando vuelve y retestea, pues es una muy buena opción de venta. Entonces, tengo primera regla, movimiento acelerado, cumple. Segunda regla, me está rompiendo estructura, cumple. Tercera regla, riesgo-beneficio que me puede pagar 1 a 2 o 1 a 3. Listo, cumple las 3. ¿Qué debo de hacer? Vender. ¿Listo? Entonces así es como puedo yo determinar las zonas, muchachos, cuáles son buenas, cuáles son malas y cómo las debo marcar realmente. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo. Ya nos faltan líneas de tendencia y order blocks para terminar este mini curso. Que disfruten, que estén bien.